me parece que han sido pues muy claras y lo que pues hemos entendido pues con las asesorías y nos ha ayudado en esa parte pues de mi parte, ¿no? Ah, ok. ¿Alguien más? No sé. Gracias, compañera. ¿Alguien más? Hasta el momento ha sido muy didáctico en todos los temas que hemos tocado. El Ujú. aprendizaje ha sido óptimo y pese a las dudas, las aclaraciones han sido mucho mejor. Felicitaciones, profesor. Ahí vamos, gracias, compa. Ahí vamos, esto. Gracias. Ahí estoy escuchando leyendo los chats. Gracias, gracias. Sí, es que ser docente, eso no es de la noche a la mañana, ¿no? Eh, Eso es con los años. Pero pues esta es una vocación de nunca se deja de aprender. Sé que uno ya se aprendió todos los tips de la docencia que no están en los libros. En los libros muchas veces de docencia, pues hablan en términos, obviamente, en función de la disciplina, pero hay muchos tips que no se tocan, ¿no? Entonces eso se aprende con los años, ¿no? No es que esté viejito, ¿no? Pero voy aprendiendo con los años. Bueno, gracias por los comentarios. Eh, Ahora la siguiente pregunta es que me causa la siguiente pregunta. Mira que ya cuando empezamos, esta es la cuarta semana o la cuarta, me confirman. Hoy estamos cumpliendo la cuarta o la quinta. Sí, sí, hoy sería la cuarta semana. Listo. Ok, listo, gracias. Mi pregunta es la siguiente. Ya que cuando empezamos el curso de economía ambiental, gracias, es que yo les hice como, digamos, una introducción, etcétera, para hacia dónde tiende la economía ambiental. Eh, la idea que ustedes tenían antes del curso y la que tienen ahora ya, esas bases que le permiten comprender lo que es ya la economía ambiental, ¿qué piensan de ello? ¿Sí me hago entender con la pregunta? No sé. Buenas noches, profe. Sí, Gracias. yo en mi caso sí. Pues yo creo que tenemos ya las bases necesarias para poder implementar los conocimientos aprendidos en todo el tema medioambiental. Estaba viendo las temáticas de esta semana que empezamos y considero que para el tema de valoración económica de los servicios ambientales, pues ya tendríamos los conocimientos previos para empezar a implementarlos en este Ujú. importante tema para nuestra carrera y nuestra maestría. Efectivamente. Mi pregunta, compañera, es, ¿antes del curso tenías otra percepción de economía ambiental o tenía la misma que tienes ahora? Beatriz, Profe, buenas noches. noches. Profesor, personalmente no tengo la misma perspectiva, al contrario, creo que la amplié, porque solamente me limitaba bueno, leía que era economía ambiental y pensaba que era solamente a los recursos naturales. Más, yo me acuerdo la primera vez que usted nos hizo la pregunta que para nosotros qué significaba la palabra la economía ambiental. Y una de mis respuestas fue esa, o sea, era saber cuánto puede costar los impactos y aspectos. Esa fue mi respuesta. Si usted Ujú. hoy me pregunta que si es que si yo estoy pensando igual, mi respuesta es no. Tengo digamos que tengo, para mí, economía ambiental es algo más amplio, es un concepto más amplio que me Ujú. permite a mí valorar variables, no solamente de recursos naturales, sino también de una economía, de un entorno, una sociedad. Digamos, esa es como la perfección de que en ese momento tengo. O sea, no solamente me limito a recursos naturales, eso es algo que si bien es cierto una variable, pero no es el Ujú. todo de la economía ambiental. Ok, listo. Es decir, es una disciplina mucho más amplia de los recursos naturales. Es algo así. ¿Sí? Sí, señor, así es. Efectivamente. ¿Alguien más, no sé, quiere expresar algo?
de lo que pensaban antes del curso que era economía ambiental y lo que piensan ahora, lo que es verdaderamente economía ambiental? Pues concretamente sí tenía una perspectiva totalmente diferente de lo que era el concepto de economía ambiental y nunca imaginé que tuviera un espectro tan amplio y en especial la aplicabilidad de lo que tienen que ver muchos aspectos a nivel global con lo que es la economía ambiental y aplicable pues a la profesión o a la maestría pues que estoy desarrollando. Ah, bueno. Un enfoque que me dejó muy sorprendido. Bueno, sí. No, muchas gracias por los comentarios. Sí, bueno. Entonces, mira que hoy vamos hilando, ¿no? Empezamos con un laboratorio de oferta y demanda. Beatriz, cuéntame. Ah, Profesor, yo quiero agregar algo que pienso que por la oportunidad que nos está dando, y es ujú. que si bien es cierto, el centro es, digamos, producir bienestar social, es una de las frases que usted de entrada nos decía, pero este proceso es muy importante, o yo lo veo así desde ese aspecto, es en el acompañamiento que usted nos está brindando, porque esto no es fácil, no es una asignatura fácil de Sí. entender y de digerir. ¿Sí? Entonces, ese acompañamiento que usted nos está brindando, no solamente las asesorías de los miércoles, sino también las asesorías fuera sí, digamos, fuera de las jornadas virtuales, eso nos ha permitido como ir de la mano y ir tejiendo ese hilo delgadito, porque es muy complejo. Esta asignatura es bastante compleja. Entonces, quería como también aprovechar este espacio. Gracias. No, gracias, gracias, Beatriz, por las palabras. Sí, efectivamente, yo siempre he hecho eso como, como, digamos, parte de la metodología, porque pues, la universidad pues me dice, no, una vez a la semana. Pues yo digo, no es que una vez a la semana, pues, pues me quedo y les muestro la diapositiva, las leo, les explico, pero cuando vamos a la aplicabilidad de eso, ahí está, digamos, la perita en el zapato. Entonces yo en eso hago caso omiso, entonces como parte mía, porque para mí es muy importante es que ustedes comprendan y entiendan la asignatura y salgan satisfechos y por lo tanto es una cuestión mía de responsabilidad social que ustedes son mis alumnos, yo soy el docente y yo tengo la responsabilidad social independientemente de la parte monetaria, pero tengo una responsabilidad social de que ustedes salgan relativamente contentos. Eso es ya es una parte mía, ¿ya? Como docente que soy, pues obviamente tengo una vocación, pero dentro de esa vocación hace parte mi responsabilidad social. Y no solamente me quedo pues con la clase del miércoles, chao, y les vaya bien y defiende de quien pueda. No, hay cositas que obviamente como todo un salón, no todos, no todos aquí los que estamos aquí, 24 estudiantes, son economistas, ¿ya? Donde digamos teniendo esa disciplina como base, de pronto se les facilita. Pero yo tengo un salón heterogéneo. Unos son administradores ambientales, otros son contadores, otros son ingenieros, he tenido comunicadores sociales y así. Entonces, es intentar de transmitir este conocimiento a todo un salón heterogéneo lo más fácilmente posible. Entonces, por eso, por una cuestión de responsabilidad social, como docente que soy, no me quedo solamente con la parte de las clases de los miércoles, no, no me deben entender. Y obviamente pues eso implica un mayor esfuerzo, más horas, pero no importa, me encanta. ¿Listo? Bueno, ¿todo bien? Sí, señor. Listo. Voy a compartir. Te miramos, vamos con el hilo conductor. Gracias. Vamos con el hilo conductor de lo siguiente. Ya, por un momento yo lo que comparto acá y ya la pillé acá. Listo. Mi otra pregunta, ¿han brujeado al menos la lectura? No sé, la han descargado y han hecho de pronto una pequeña tarea de leerla, algo así, de las lecturas que pongo en el Classroom? Sí, profe, digamos que eso fue otra de las partes que faltó, digamos, aportar en lo que nos preguntaba cómo nos ayude con la metodología. Pues me parece que tiene muy buenas
tanto las guías como todo lo que coloca allí para leer, sí, entonces le aterriza a uno más los temas, como usted dice, que no somos, por ejemplo, economistas, entonces también le da lo aterriza a uno, mejor dicho, al tema. Y pues con los talleres, tanto el taller como la tarea, también le ayudan a uno como a practicar lo que está viendo. Y también la otra parte de que ambas cosas están en los dos idiomas para que pues también practiquemos ambas cosas. Dale, Entonces, compañero. muchas gracias. Vale, no, con gusto. Pues digo, pues, pero obviamente la importancia de leer, ¿no? Yo siempre he dicho que, pues, todo estudiante, independientemente de si es estudiante o no, ¿no? La lectura tiene que ser algo esencial, vital o un hábito de nuestra vida, ¿no? Entonces yo siempre a veces le digo a mis alumnos, estudiante que no lea es equivalente a ovejita alérgico a la lana, ¿no? Como médico alérgico a la sangre, ¿sí? Entonces, eso es importante, parte de la lectura. Entonces, mire, con base en ese hilo conductor que venimos desarrollando en esta cuarta o quinta semana, no sé, de todo que estamos en la cuarta o quinta, ustedes me confirman bien porque es que no sé muy bien, tengo confusión ahí. Alguien me preguntó, alguien me expresó ahorita que, que estamos en la quinta, no, no sé. Profe, Bueno, si Hola, contamos desde la profe. primera donde, ¿cómo se llama? La primera que fue la de la de los el, inconvenientes. eso, la del 6 de julio, sí serían 6, o sea, la del 6, la del 13, la del 20, la del 27 y hoy la del 3 serían 5. Si no Mm, contamos esa del 6 serían 4. Profe, entonces, yo aquí en el cronograma tengo que este módulo se acaba el 21 de agosto. 21 de agosto. Ajá, sí, se acaba el domingo. O sea, es decir, este domingo es 7 de hoy en 15. Sí, entonces hoy es 3 de agosto, estoy mirando aquí el calendario. Nos vemos luego el próximo miércoles 10, El 10 y el 17, profe. el 10 y el 17. Ok, entonces casi ahí terminamos. Hoy vemos lo que es externalidades, 3, el 10. Veríamos lo que es bienes públicos y el 17 veríamos las metodologías de evaluación ambiental. Y ahí terminamos. Y nos veríamos el 24 para realizar las respectivas sustentaciones que yo les explico en qué consiste. ¿Listo? Bueno, entonces vamos con el hilo conductor. Bueno, entonces empezamos con un nivelatorio de oferta y demanda. Luego de entender y comprender ese nivelatorio de oferta y demanda, empezamos luego con mercados de bienestar y cómo las herramientas de la microeconomía nos permiten medir esos mercados de bienestar. Entonces, como ustedes ya saben, como les he repetido y reiterado en varias clases, pues el fin último de la economía es producir bienestar. Dentro de esa función bienestar, obviamente, está o hace parte los servicios ambientales. Pero como le hemos comentado, ¿cómo logramos medir esos servicios ambientales en nuestra función de bienestar? Sabemos que generan bienestar. Ok, listo. La gran mayoría son servicios ambientales intangibles. ¿Y cómo logramos reducir esa subjetividad que genera los servicios ambientales y volverlos de manera cuantitativa? Porque obviamente sabemos que generan un placer, generan obviamente una mejor condiciones de calidad de vida y bienestar, pero ¿cómo logramos cuantificarlo? Entonces, por eso es que esta herramienta, la microeconomía del mercado de bienestar, nos da las primeras bases de poder para poder entender esa cuantificación que tiene los servicios ambientales y su incidencia sobre el bienestar. Entonces, ahora, en ese orden de ideas, uno de los grandes inconvenientes, obviamente, de los servicios ambientales al cual ellos se enfrentan, es que ellos están muy susceptibles a las externalidades. Nunca, ningún país, pues, que yo conozca, la contaminación ambiental es cero, ¿ya? Entonces, eso indica que, en otras palabras, eh, si ningún país tiene una contaminación ambiental cero, pero por lo tanto
los planificadores de políticas públicas deben, por lo tanto, orientar todas las políticas públicas a reducir en las mínimas proporciones la contaminación ambiental, ¿ya? Entonces, por eso es que los servicios ambientales son muy susceptibles a las externalidades. Ahora, en ese orden de ideas, recordando, paso a diapositiva, por favor, paso a diapositiva, recordando la clase pasada, pues tanto el excedente del consumidor, que es el área de abajo de la curva de la demanda, como el excedente del productor, que es el área encima de la curva de la oferta, son términos equivalentes al bienestar que tiene el consumidor y que tiene el productor. Y que, por lo tanto, en una economía de libre mercado, pues dejemos que el mercado determine un precio, digamos, óptimo o adecuado, tanto para el consumidor como al productor, y a su vez determina unas cantidades de equilibrio, ¿ya? Entonces, la teoría económica expresa en ese orden de ideas que cuando las curvas de oferta y demanda se intersectan y por lo tanto determinan un precio, una cantidad de equilibrio, en otras palabras, está diciendo que con base en eso genera un máximo de bienestar social, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema de esto? Que los mercados, teóricamente, expresan que son perfectos. Porque si dejamos que el mercado fluctúe libremente según la oferta y la demanda, pues genera de alguna manera un bienestar social. Pero el problema de ello es que los mercados no son perfectos. Como los mercados no son perfectos, los mercados son susceptibles a tener externalidades. ¿Qué quiere decir? Que los mercados son muy susceptibles a fallar. Hay fallas en el mercado. Es decir, si hay una falla en el mercado es porque en dicha situación el mercado no está logrando esa función de bienestar social. ¿Sí me hago entender ahí, muchachos? Por ahora, no sé. ¿No me podría hacer el favor de repetir esa última frase que no le alcancé a copiar bien? Bien, es que teóricamente se espera que los mercados por sí solos, es decir, que fluctúen libremente según la oferta y la demanda, logran una función de bienestar, ¿ya? Una función de bienestar social. Pero cuando vamos a la evidencia empírica, a la realidad, los mercados no logran esa función de bienestar social. Los mercados fallan. Entonces, cuando los mercados fallan, ahí donde el único agente económico que tiene que corregir esas fallas del mercado es obviamente la intervención del Estado. Entonces, por sí solo, el mercado no tiene la capacidad de lograr esa función de bienestar social. ¿Por qué? Porque son susceptibles a fallar. ¿Y cuándo fallan los mercados? Pues primero, cuando hay presencia de externalidad negativa, que ya lo explico. Y segundo, también hay falla en el mercado cuando hay presencia de poder del mercado. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Cuando una sola empresa, por ejemplo, con base en su posición dominante, es decir, una posición que tiende a ser oligopólica o monopólica, tiene el poder del mercado, lo que le permite tener una influencia alta sobre el precio del mercado y estáis fallando. Igualmente, pues también el mercado falla cuando hay una externalidad negativa. Y entiéndase que una externalidad negativa es, en otras palabras, cuando la acción de una persona infiere sobre el bienestar de la otra. ¿Ya? Entonces, ahí, cuando la acción de una persona, una empresa, tiene una incidencia negativa sobre la reducción del bienestar de otra persona, ahí el mercado está fallando y está produciendo una externalidad. ¿Ya? Ahora, como está produciendo dicha externalidad, entonces ahí el Estado tiene que entrar con todas sus herramientas que en la manera de lo posible reducir esas externalidades negativas. ¿Vamos bien?
Sí, señor. Profe, una pregunta. ¿Hay externalidad positiva? También la educación. La educación, y ya lo demuestro, la educación es la mejor externalidad positiva que puede haber. Porque una persona educada, a medida que va adquiriendo más años de educación, pues con base en eso, pues genera otra externalidad positiva. ¿Es cuál? Que muy altamente probable los niveles de delincuencia, violencia y homicidio se reducen. ¿Ok? Con base en la educación. Y con base en eso, pues la persona más educada se vuelve más productiva. Y más productiva permite tener mayores salarios. ¿Ya? Entonces, así como hay externalidades negativas, también hay externalidades positivas, como la educación o la creación de una nueva tecnología, ¿no? Como por ejemplo el WhatsApp. Mire, toda la externalidad positiva que ha producido dicha herramienta, ¿no? O por ejemplo, aquí las plataformas, Webes, Zoom, Meet, ¿cierto? Mire toda la externalidad positiva que produce y mire toda dicha externalidad cómo gradualmente va derivando a una función de bienestar social. ¿Sí me hago entender con la idea? Sí, señor. Bien. En ese orden de ideas, por lo tanto, pues recuerden lo siguiente. Hay unos supuestos de mercados perfectos o competitivos. ¿Cuáles son esos principales supuestos de un mercado perfectamente competitivo? Primero, que hay un alto número de concurrentes, es decir, de demandantes. Imposibilidad de influencia individual en los precios y ausencia de colusión. Es una estructura de mercado donde hay mucha oferta y hay mucha demanda. Y por lo tanto, como hay mucha oferta y mucha demanda, ningún comprador, ningún vendedor, perdón, tiene una influencia sobre el precio. Muy bajos o nulos costos de entrada, es decir, en los mercados perfectamente competitivos no hay barreras a la entrada, cualquiera puede entrar y salir. La información es imperfecta. ¿Qué quiere decir en otras cosas? La información es perfecta. ¿Qué quiere decir en otras cosas? Que tanto el comprador, el demandante, el vendedor, la oferta, saben exactamente cuál es el comportamiento de los precios en dicho mercado. Y además hay asistencia de derechos de propiedad y estricto cumplimiento de contratos. Entonces, con base en esos supuestos que estoy planteando, de un mercado perfectamente competitivo, pues bueno, voy con unas pequeñas imágenes, obviamente. Muchas veces las imágenes son más, como lo dice por ahí el adagio o el dicho, vale más que mil palabras. Ya sabemos que estas zonas costeras, obviamente, generan placer, ¿ya? Por eso una de las metodologías de evaluación ambiental se llaman precios eónicos, ¿ya? Porque ¿cómo logramos cuantificar este placer que genera, digamos, este tipo de, digamos, de servicios ambientales? Entonces, esa metodología que la vamos a ver más adelante, que se llaman los precios eónicos, se deriva de la palabra hedonismo, que es placer. Por lo tanto, pues también dichas zonas costeras también son, digamos, muy susceptibles, repito la palabra, de enfrentarse a externalidades negativas, como la industria. O sea, la industria es inevitable. Para producir bienes y servicios, se requiere obviamente para esa producción de bienes y servicios y la transformación de esos bienes y servicios, se requiere la industria. Es inevitable, ¿ya? Pero es lograr que la industria genere la menor externalidad negativa posible. ¿Sí me hago entender ahí? ¿Vamos bien? Sí. Bueno, en ese orden de ideas, siguiendo con las imágenes, pues obviamente hay un complejo industrial de ventanas de Puchuncaví, una zona industrial de Chile, perdón. Es una zona costera, pero obviamente está muy susceptible, obviamente, a una gran contaminación ambiental. Entonces, ahí ustedes vamos pensando, o sea, ¿cómo logramos
O sea, o hacemos una relocalización de estas industrias, o la cantidad de desechos contaminantes que van a parar al mar, ellos tienen que compensarlo de alguna manera mediante eh, un pago de más impuestos. O qué tienen que hacer los planificadores o el Estado para lograr que dichas industrias que se localizan en estas zonas de servicios ambientales no generen una alta o una significancia en cuestión de contaminación ambiental? Entonces voy a adelantar un poquito estas imágenes, muchachos. ¿Ya? ¿Por qué? Entonces deriva, miren, estoy intentando que todos tengamos el hilo conductor. Entonces aquí vamos a lo siguiente. Entonces recuerden que obviamente, como vuelvo y reitero, pues hay una función de bienestar. ¿Vamos bien? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, Listo. señor. Gracias. Es que me he congelado, no sé. Entonces, hay una función de bienestar. Entonces, ¿cuáles son las principales fuentes teóricas que explican esa economía del bienestar? Entonces, el padre de la economía moderna, llamada Adam Smith, perdón, él redactó un libro, el primer libro de economía puede decirse llamado La riqueza de las naciones. Entonces, abro comillas, mire, el hombre reclama en la mayor parte de las circunstancias las ayudas de sus semejantes y en vano puede esperarla solo de su benevolencia. La conseguirá con mayor seguridad interesando en su favor el egoísmo de los otros y haciéndoles ver que es ventajoso para ellos hacer lo que les pide. Quien propone a otro un trato le está haciendo una de esas proposiciones. Dame lo que necesito y tendrás lo que deseas. Es el sentido de cualquier clase de oferta. Así obtenemos de los demás la mayor parte de los servicios que necesitamos. No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero la que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés. No invocamos sus sentimientos humanitarios, sino su egoísmo, ni hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas. Entonces, miren qué es lo que él plantea a Adam Smith, el padre de la economía aquí. Pues que en otras palabras, si cada uno, o sea, no estoy diciendo que eso sea lo correcto, ¿no? Sino que las primeras teorías de economía del bienestar y como obviamente los servicios ambientales generan, obviamente, buscan obviamente generar ese incremento para nuestro bienestar, perdón que me haya enredado, pues aquí lo que busca, no es que sea lo que coherente, correcto lo que me está planteando aquí Adam Smith, pero en otras palabras lo que está buscando es que cada uno, si cada uno de manera egoísta, busca su función de bienestar y nada más, ¿ya? Eso es lo que me está planteando Adam Smith. Continuando con estas primeras fuentes de la economía del bienestar, abro comillas. Como cualquier individuo pone todo su empeño en emplear su capital en sostener la industria doméstica y dirigirla a la consecución del producto que rinde más valor. Resulta que cada uno de ellos colabora de una manera necesaria para la obtención del ingreso anual máximo para la sociedad. Ninguno se propone, por lo general, promover el interés público, ni sabe hasta qué punto lo promueve. Cuando prefiere la actividad económica de su país a la extranjera, únicamente considera su seguridad y cuando dirige la primera de tal forma que su producto represente el mayor valor posible. Solo piensa en su ganancia propia. Este, como en otros muchos casos, es conducido por una mano invisible a promover un fin que no entraba en sus intenciones, mas
no implica mal alguno para la sociedad que tal fin no entre a formar parte de sus propósitos, pues al perseguir su propio interés, promueve el de la sociedad de una manera efectiva, que si esto entrara en sus designios. Miren toda esta reflexión del padre de la economía moderna, Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones, asociado a la economía del bienestar. ¿Qué dicen otras palabras? Pero vuelvo y lo reitero. Pues si cada uno de manera egoísta, individualista, busca su función de bienestar particular, por lo tanto, la sumatoria de cada uno de su bienestar particular, llegamos al bienestar social. ¿Ya? Eso es obviamente siempre derivado de un modelo de economía de mercado, donde esa función de bienestar en una economía de mercado la determinan los consumidores en una economía de mercado en función de nuestros gustos y preferencias. No sé si me he hecho entender aquí o hay alguna, no sé, aporte o reflexión aquí. Profe, podría decir que una economía de mercado es una economía individualista y egoísta. Exactamente. Porque cada uno de manera particular, egoísta, individualista, busca su función de bienestar. Y la sumatoria de cada uno de nosotros llega a una función de bienestar social. Esa es lo que plantea la economía de mercado en cuanto a lograr esa función de bienestar. De acuerdo. Profe, no ¿Ya? es, o sea, de acuerdo, entendido, pero la verdad que me causa un poco pues no de tristeza, sino de sentimiento, porque uno dice igualdad social, pero Mm, entonces esa igualdad social nunca se va a ver, porque no, siempre va a haber alguien más, o sea, alguien que va a tener una economía de mercado mayor que otra. efectivamente. Entonces, sí, Pero como algo entendido para la clase. sí, o como un desconsuelo, algo así. Sí, sí, claro. Es- Que- claro, es que esa es la esencia de la economía de mercado. ¿Por qué? Porque recuerden que yo les expresé que en una economía de mercado, uno de los problemas que tiene que resolver la economía para lograr esa función lograr esa función de bienestar social es el problema de la desigualdad social, de la inequidad social. Pero ¿por qué se produce la inequidad social? Porque en una economía de mercado, los bienes y servicios se distribuyen según el aporte y no según la necesidad. Pero ¿qué hace que los bienes y servicios se distribuyen según el aporte y no según la necesidad? Pues eso deriva a que en una economía de mercado, cada uno de nosotros tenemos diferentes potencialidades naturales. Nacemos con una potencialidad natural y con base, digamos, en la educación que genera acumulación de capital humano, generamos y potencializamos, valga la redundancia, dichas potencialidades. Lo que me permite a mí, con base en esas potencialidades, poder aportar más al mercado y por lo tanto merezco más. Y hay otros que no han digamos, por cuestiones de la naturaleza, no pudieron tener dichas potencialidades y no han podido tener oportunidades. Y por lo tanto, eso no le permite tener potencialidades para poder aportar al mercado. Ahí es el problema del mercado que es resolver el problema de la inequidad social. ¿Por qué? Porque distribuye según el aporte, con base en las potencialidades y no según la necesidad. Todos tenemos necesidad de alimentarnos, de tener educación, de tener vivienda, etcétera, etcétera. Pero una economía de mercado lo distribuye según el aporte y no según la necesidad. No sé si me hago entender aquí. Total, profe. Ese es el problema de economía de mercado. Entonces, por eso es que el único agente económico que tiene que entrar a resolver las fallas del mercado es el Estado. ¿Cómo? Corrigiéndolas. ¿Cómo las corrigen? En la medida de lo posible,
Pues creando servicios que permitan generar mejor potencialidades humanas. Educación, vivienda, alimentación, etcétera, etcétera. Son servicios que el Estado debe garantizarle a las personas para poder crear potencialidades humanas. ¿Y de dónde deriva eso? ¿Cómo se logra? Pues el Estado tiene que recoger, perdón, recursos. ¿De dónde provienen? De los impuestos. Ok, ¿a quién tiene que cobrarle más impuestos? Pues a los ricos para gastar en los pobres. Ahora, la palabra gastar en los pobres es una palabra o una expresión que hay que cogerlo con pinzas. ¿Por qué? Porque es gastar en los pobres. No estoy queriendo decir que gastar en los pobres es debo de entregarle dinero. No. Es que gastar en los pobres es darle las oportunidades para poder ellos acceder a esos servicios de educación, de vivienda, de salud, para que ellos puedan crear esas potencialidades y con base en ello poder ellos pescar y no darles el pescado. No sé, alguna... Así es, profe. Bueno, Profe, entonces ese tema de subsidios, bueno, los subsidios de vivienda, de educación sí son muy buenos, pero ese que está ahorita dando el gobierno, entonces no es como algo tan positivo, ¿cierto? es que, ahí el problema es focalizar bien los recursos. O sea, como hay mucha... cómo los focalizo y cómo garantizo que las personas puedan hacer a dichos servicios que puedan crear potencialidades y que verdaderamente los utilicen? Ahí es una cuestión que es caminar sobre una cuerda muy, muy delgada, porque digamos, esas políticas de gasto público, de muchos subsidios, es importante, pero ojo, porque eso puede llevar al Estado a gastar muchos recursos que al último no está generando los resultados que se espera. ¿Me hago entender? Sí, por eso hay un desequilibrio económico en el gobierno, entonces ya no se pueden hacer otras cosas. Es que ahorita está pasando en el gobierno actual. Ujú. Supuestamente ya se quedó sin recursos por todos los subsidios que dio para, entonces ya dejan de, un ejemplo, le bajan a ciencias y tecnologías, al tema investigación, bajan esos recursos que pueden generar un mayor bienestar. Entonces ese es Ajá. como Eso, entonces, bien, gracias, compañero. Entonces, es por eso hay que cogerlos los subsidios con pinzas porque son importantes, pero hay que saberlos focalizar bien. O sea, ¿sí? Sí, por eso yo les explico a ustedes la diferencia entre la equidad y la eficiencia, ¿no? Si hay equidad, no es sinónimo de eficiencia. Si hay equidad, se renuncia a la eficiencia. ¿Sí? Y por lo tanto, si el Estado quiere contribuir a la eficiencia, tiene que renunciar a la equidad. Las dos no se pueden. ¿Ok? Mm, ¿Recuerdan el ejemplo que yo les planteé? Sí, señor. Hombre, el de ser pilo paga, ¿no? Es un buen ejemplo, ¿no? De contribuir a la eficiencia, no a la equidad. Y ahora pues hay muchos subsidios, pero está contribuyendo a la equidad y no a la eficiencia. La cuestión es que cuando se quiere contribuir a la equidad con base en esos subsidios, no sé si verdaderamente se están utilizando de manera adecuada para poder, obviamente, poder que las personas crean esas potencialidades humanas con base en esos servicios. Bueno, ahí se mezcla un poco de factores, ¿no? Entre ellos, que incide mucho es el factor cultural, ¿no? Sociológico, antropológico, de todo, en fin. Bueno, sigamos. A ver, si esto es lo que me plantea Adam Smith para la economía, sobre la economía del bienestar, ¿cuáles los elementos críticos sobre lo que plantea Adam Smith en la economía del bienestar? Entonces, primero, los individuos solo se relacionan en el mercado. Los individuos, dos puntos, son seres racionales que buscan el máximo provecho. Cada individuo tiene una función de utilidad.
que es un orden de preferencias que utiliza para elegir. La elección revela su orden de preferencias. Siempre que haya intercambio, hay mejoría, pues revela una preferencia. Los individuos cometen errores al elegir, pero no de manera consistente. El nivel de bienestar de un individuo no es comparable con el de otro, pues las preferencias y los sentimientos son profundamente personales. Solo son comparables dos o más estados del mismo individuo, y es el individuo el mejor juez de su propio bienestar. Los individuos no son seres sociales, sino seres racionales. Esos son, digamos, los elementos que aquí estoy planteando sobre lo que se puede decir una crítica a la economía del bienestar que comenzó a desarrollarse, a plantearse con base en los postulados o en las reflexiones que expresó por allá Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones. Ahora, como los mercados no son perfectos y los mercados generalmente no logran esa función de bienestar social porque los mercados fallan, y entonces el único que tiene que entrar a corregir esas fallas del mercado es el Estado. No hay otro agente económico, es el único, el Estado. Entonces, ahí vamos a lo que es las fallas del mercado. Circunstancias en las cuales los mercados no arrojan los resultados previstos por la teoría en términos de precios, cantidades transadas, beneficios sociales y consecuencias para otras actividades. Entonces, cuando los mercados fallan, son susceptibles a fallar. Entonces, fallan por cuando hay presencia de externalidades. Cuando los mercados son imperfectos, cuando los recursos son de libre acceso, ¿cierto? Como el mar o un parque, que son recursos, bienes comunes, donde no son ni excluyentes ni rivales. Ahí vamos, pues vuelvo a repetir, ahí en el cuarto punto, los bienes públicos, no hay rivalidad en el consumo y por lo tanto, pues los bienes públicos son muy susceptibles, obviamente, también a que generen externalidades negativas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tienen rivalidad al consumo. La información en los mercados imperfectos es que es asimétrica y obviamente generalmente los mercados fallan cuando los mercados no son competitivos. ¿Ok? Ahora, es importante comprender aquí lo que yo aquí expreso, la información asimétrica. Cuando los mercados son imperfectos, una de las características esenciales de los mercados imperfectos es que la información es imperfecta, valga la redundancia, o es asimétrica. ¿Ya? Entonces, un ejemplo, es como cuando usted tiene un carro, lo estrelló, lo arregló, y usted estima que su carro vale 20 millones, pero llega un comprador. Usted no le va a decir al comprador que usted estrelló el carro porque se evalúa el precio del carro en el mercado. Eso es lo que quiere decir que los mercados, cuando son imperfectos, generan que la información sea asimétrica. ¿Me hago entender? Bueno, ahora, en ese orden de ideas, por tanto, una externalidad, hay una externalidad cuando una persona realiza una actividad que influye en el bienestar de otra. Y, sin embargo, ni una paga ni la otra recibe ninguna compensación por ese efecto. En ese orden de ideas. Por lo tanto, dicha situación deriva a que se produzcan, con base en las fallas del mercado, externalidades negativas cuando la influencia de la acción es adversa o adverso, obviamente tiene una reducción sobre mi bienestar. E igualmente, como les expresé ahora, la educación y la tecnología
generan externalidades positivas, cuando obviamente tiene un efecto positivo sobre mi función de bienestar. Por tanto, en presencia de externalidades, el interés de la sociedad por los resultados del mercado va más allá del bienestar de los compradores y de los vendedores de ese mercado. También incluye el bienestar de otros que resulta afectado. El equilibrio del mercado no es suficiente cuando hay externalidades. Entonces, el mercado por sí solo no tiene la capacidad de resolver las externalidades que se producen por sus respectivas fallas. ¿Vamos bien? Sí, profe, vamos bien. Como agüita para refrescar la garganta. Listo. Entonces, pues, externalidades negativas. Pues, cada rato, pues, no sé. A todos los días nos enfrentamos a externalidad negativa, ¿no? Usted sale de la casa, coge un carro, ya hay una externalidad negativa. ¿Cuál? La congestión vehicular. Y empezamos. Ah, ok. Contaminación es una externalidad negativa, obviamente. ¿Ya? Es, es inevitable, ¿ya? Que haya que no se produzca contaminación. Por eso se debe utilizar todas las herramientas de políticas públicas para que dichas externalidades negativas sean en las mínimas proporciones posibles. El humo al tabaco, el ruido, el tráfico, en fin. Se generan gradualmente externalidades negativas que tienen una incidencia negativa, obviamente, sobre nuestra función de bienestar. Así como existen externalidades negativas, pues también existen externalidades positivas que generan un aumento en nuestra función de bienestar, como la vacunación, la educación, la investigación de nuevas tecnologías o a su vez también como la reconstrucción de edificios históricos, ¿no? Ejemplos donde se puede percibir también externalidades positivas que tienen un efecto positivo, valga la redundancia, sobre nuestra función de bienestar. Ahora, representando ahora todo este contexto que estamos planteando de las externalidades, entonces vamos a la parte grafiquita, muy fácil de entender. La externalidad negativa, ilustración a través del mercado de aluminio. Entonces se produce aluminio, supongamos se produce aluminio, plástico, algún bien o servicio, pero obviamente es susceptible a generar una externalidad negativa porque obviamente tiene una reducción en los servicios ambientales. Entonces tenemos el precio de aluminio y la cantidad de aluminio. La demanda, que es el valor privado que cada uno de nosotros le asignamos a dicho bien o servicio, cuánto estamos dispuestos a comprar de aluminio y la oferta, que es el costo privado. Es decir, pues hasta dónde están dispuestos los productores de aluminios de producir aluminio a qué nivel de precios. Entonces ahí el mercado se encuentra en equilibrio, ¿no? Por lo tanto, en ese orden de ideas, compañeros, dice, bueno, ahora asociando dicho mercado del aluminio, compuesto por una demanda y una oferta, ¿qué es la relación que tiene sobre el bienestar económico? Entonces, con una externalidad negativa, contaminación de la fábrica de aluminio, el coste social de producir aluminio es mayor al coste privado. ¿Qué quiere decir? Que el coste social, el costo social, incluye el costo privado de los fabricantes de aluminios menos el costo de la contaminación. Se producirá más aluminio de lo que resulta óptimo. Entonces, ya sabemos que ellos están produciendo una externalidad negativa. ¿Ok? Y por lo tanto, debe buscarse algunas herramientas de políticas públicas para poder que dichas externalidades se reduzcan en las mínimas proporciones. Entonces, en términos gráficos, ¿qué implica? Mire, partimos del equilibrio del mercado de aluminio, ¿ya? Dichas externalidades negativas y su óptimo social. Si ustedes observan, ya cuando comienzan
digamos, gradualmente la producción de aluminio generar deterioro ambiental. Eso en términos gráficos implica que la curva de oferta de costo privado de aluminio se desplazaría hacia la izquierda y vuelve a se intersecta con la curva de demanda, generando un nuevo equilibrio. Ese desplazamiento de la oferta hacia la izquierda de la curva de oferta de aluminio se va a entender como el costo social derivado de la contaminación por consecuencia de la producción de aluminio. Y por lo tanto, generando dicho nuevo punto de equilibrio, se produce, por lo tanto, una cantidad de aluminio óptima. Ahora, si ellos no los interviene el Estado, si no los regula, pues ellos van a desear obviamente producir mayor cantidad de aluminio. Pero obviamente ellos, digamos, al comenzar gradualmente a producir más aluminio, tiene consecuencias sobre, obviamente, ambientales. Eso implica, obviamente, que ya el precio de aluminio en ese nuevo punto de equilibrio se incrementa y por lo tanto genera una cantidad óptima de aluminio. Por lo tanto, lo más importante, relevante de entender aquí es que dichas externalidades negativas en la producción se entiende como un desplazamiento de la oferta hacia la izquierda y por lo tanto ese desplazamiento de la curva de la oferta hacia la izquierda es equivalente al coste de la contaminación que genera la producción de aluminio. Y ese coste de la contaminación que genera la producción de aluminio es equivalente a un costo social. La sociedad vamos a asumir un costo social, todos, porque hay muchas fábricas que producen aluminio y generan externalidad negativa. No sé si me hice entender, muchachos. ¿Mm? Tengo una consulta. Entonces, la Dime. producción de materias primas siempre tendrían un desplazamiento hacia la izquierda. La producción de materias primas que generalmente, bueno, a ver, te entiendo bien tu formulación de la pregunta. O sea, la producción de materias primas, todas las materias primas son susceptibles a generar contaminación. Y por lo tanto, dicha situación genera un costo social porque genera una externalidad negativa. Son inevitables. ¿Me hago entender? Profe, entonces, en ese sentido, siempre que haya un incremento, va a haber un desplazamiento hacia la izquierda y va a ser negativo. Efectivamente. Y eso es equivalente a un mayor costo social al cual se está enfrentando toda la sociedad derivado a la producción de bienes y servicios. Algunos producen una mayor, otros una media y otra una baja contaminación ambiental. ¿Sí? ¿Me hago entender con la idea? Profe, ¿usted me puede hacer un favor? ¿Podría Ajá. volver a repetir la gráfica, la explicación de la gráfica? Ajá. Gracias. Es que estamos aquí planteando gráficamente el concepto de la externalidad negativa. Ya sabemos que es una externalidad negativa. Cuando la acción de una empresa, una persona, de algún agente económico, dicha acción tiene una incidencia sobre el bienestar de otra persona. Y por lo tanto, esa incidencia es una reducción en mi función de bienestar. Vos me estás reduciendo mi bienestar. Estás reduciendo mi función de bienestar. ¿Ok? Ok, Listo. Y en entendido. términos gráficos, ¿qué implica? Que la curva de oferta, como estamos aquí planteando la externalidad negativa desde el lado de la oferta, esa externalidad negativa en términos gráficos implica que la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda. Y esa nueva curva de oferta que se desplaza hacia la izquierda, derivado por la externalidad negativa desde la producción, es equivalente a decir que es el costo social al cual se enfrenta toda la sociedad derivado de dicha externalidad negativa. No sé si me hice entender ahí. Listo, profe.
de ¿Sí? capturar, sí, señor. Entonces, ¿tienes? Costo social. Profe, ¿y ese precio sería lineal? O sea, ¿el coste sería el aumento del precio lineal? ¿O habría que Ajá. tener en cuenta también el área y eso no? No, no, vea, no. Aquí, aquí mira, esto lo vamos a hacer en un ejercicio, pero mira, ya que me pregunta, mira, acá hay un triángulo, ¿sí lo ves? Entre la cantidad óptima y la cantidad de mercado. ¿Sí pillas el triangulito aquí? Sí, Sí. señor. Eso es lo que vamos a aprender a calcular el valor de esta externalidad. Ah, bueno, profe, entonces ese triangulito sería la externalidad negativa. Claro, pero no sabemos cuánto es. Pero bueno, Ok. estamos aquí aprendiendo. Es primero la base teórica de la externalidad negativa. Y sabemos que aquí, mira que hay un triangulito entre la cantidad óptima y la cantidad de mercado. ¿Listo? Pero entonces, este triangulito que se forma aquí, necesitamos cuantificarlo. Porque ya, bueno, sí, reduce mi bienestar, pero ¿en cuánto? Vamos a cuantificarlo. Ya sabemos que derivado de las otras clases, pues, ¿cómo se halla el área de un triángulo? Base por altura sobre. ¿Vamos bien? Sí, señor. Bueno, en ese orden de ideas, por tanto, ¿cómo impacta las externalidades? La cantidad producida y consumida en un mercado en equilibrio es eficiente, en el sentido de que maximiza la suma total del excedente obtenidos por compradores y productores. Estamos partiendo de esa grafiquita del equilibrio del mercado. ¿Listo? Ahora, si las fábricas de plástico, por ejemplo, polucionan la atmósfera, que es una externalidad negativa, entonces el costo para la sociedad de producir plástico es mayor que el costo del plástico para los fabricantes. ¿Me hago entender aquí? Sí, profe, pero eso digamos que se podría entender que son como los impuestos y arandelas que las empresas pagan por producir. Pues, claro, pero ya sabemos, claro, pero eso es, Otro tema diferente. no, es de ahí, pero eso se utiliza luego de detectar que dicha producción está generando esa externalidad. ¿Ok? Y entonces usted tiene que compensar de alguna manera el daño social que está produciendo. ¿Sí o no? ¿Cómo lo compensa? Pues, mijo, pague más impuestos. ¿Me hago entender ahí con la idea? Sí, señor. Eso es lo que se llama en evaluación social de proyectos la variación compensada. Entonces, de alguna manera, el Estado tiene que utilizar todas sus herramientas de políticas públicas para obligar a dichas empresas que obviamente sí o sí generan mayor, media o alta contaminación ambiental, pues tiene que compensar a la sociedad. ¿Por qué? Porque el costo para la sociedad de producir plástico es mayor que el costo de plástico para los fabricantes. O sea, sí, los fabricantes producen plástico, pero a un mayor costo social. ¿Me hago entender? Ujú. Bueno, en ese orden de ideas, por cada unidad de plástico producida, el costo social incluye el costo privado de los fabricantes más el costo de los ciudadanos adversamente afectados por la polución. En ese orden de ideas, por tanto, compañeros, igual, pues no todo es malo, ¿no? Así como se producen externalidades negativas, también hay la presencia de externalidades positivas, como cuál, las que acabo de mencionar, principalmente la educación y la creación de nuevas tecnologías, ¿ok? Entonces, pues por obvias razones, tanto la educación y la creación de nuevas tecnologías, pues están muy asociados a un aumento del bienestar social. Entonces ahí siempre partimos del equilibrio, ¿cierto? De una oferta, ¿cierto? Digamos de tecnología, de nuevos robots,
y obviamente la gente demanda dichos bienes y servicios, hay un equilibrio del mercado. En ese orden de ideas, por lo tanto, aquí ya entendiendo las externalidades positivas que tienen una gran, digamos, un aumento en el bienestar social, con una externalidad, ¿van a preguntar algo? No sé, ¿alguien? ¿Bien? Bueno, sigo. Con una externalidad positiva, que es, por ejemplo, la difusión de una nueva tecnología. Imaginen WhatsApp cuando empezó. El costo social de producir WhatsApp es menor que el costo privado. El costo social incluye el costo privado de los fabricantes de robots menos el beneficio de la difusión de una nueva tecnología. Se producirán menos robots de lo que resulta óptimo. ¿Ok? Entonces, generalmente, cuando se crean nuevas tecnologías, dicha situación genera un mayor bienestar sobre la sociedad que sobre los fabricantes de las nuevas tecnologías. ¿Me hago entender con la idea? Bueno, ahora, por tanto, en términos gráficos, entonces, una externalidad positiva que tiene una gran incidencia, valga la redundancia, positiva sobre el bienestar social. Aquí partimos de equilibrio del mercado y dicha externalidad positiva produce un desplazamiento de la oferta hacia la derecha, generando un nuevo equilibrio y generando unas cantidades óptimas. ¿Ok? Entonces, aquí estamos ya analizando lo que es una externalidad positiva sobre la función de bienestar. Entonces, si hay una difusión de una nueva tecnología y por lo tanto genera mayor oferta, pues el precio cae. ¿Me hago entender ahí? Por consecuencia de una mayor producción de esa nueva tecnología. No sé si me hago entender. Hola. Profe, pues básicamente es lo que tenga que ver con innovación, tecnología y nuevos descubrimientos, desplazaría hacia la derecha y lo que tiene que ver con la producción o el consumo de materias primas o recursos naturales en ese sentido de producir sería como Sí, es que te escuché algo entrecortado, sí. Todo lo que tenga que ver con la producción, de la producción, no el consumo, que tenga una externalidad negativa, desplaza la oferta hacia la izquierda. Ahora, que tenga una externalidad positiva, desplaza la oferta hacia la derecha. ¿Estamos ahí claros? ¿Listo? Sí, señor. Entonces miren que hay aquí, cuando hay presencia de una externalidad positiva, hay una cantidad óptima que es mayor a la cantidad de mercado. ¿Por qué la cantidad óptima de producción de robots, bueno, de esas nuevas tecnologías es mayor a la cantidad de mercado? Porque obviamente el efecto que tiene sobre el bienestar social es mucho mayor que en el mercado. ¿Sí me hago entender con la idea? Señor. Exactamente. Y entonces miren que aquí también se genera un triangulito, ¿no? Entre la diferencia entre la cantidad óptima y mercado. Y entonces también es importante calcular cuál es el valor de esta externalidad positiva por consecuencia de esas nuevas tecnologías. Me hago entender ahí, ¿no? Eso lo vamos a aprender, lo vamos a aprender a calcular. Es decir, profe, que cuando la externalidad es positiva, aumenta la cantidad hasta Claro, un punto óptimo. porque hay mayor oferta de esa nueva difusión derivada de esa nueva tecnología. Todos podemos acceder a esos servicios, hasta gratuitamente, ¿no? Y Profe, habría una disminución de precios.
Sí, pero hasta gratuitamente, porque antes que me vaya Paloma, es como decir WhatsApp de Facebook ya, ¿cierto? Si no estoy mal. WhatsApp es de Facebook, ¿cierto? Igual que Instagram, Sí. ¿cierto? ¿Estoy bien? Sí, señor. Claro, a nosotros nos cuesta algo poder acceder a ese servicio de WhatsApp. Hasta ahora no. Nada, ¿a qué no nos cuesta a nosotros? Pues pagar el internet. Es lo único. Paquete. Sí, El pues sí, paquete. pero bajar la aplicación que nos cuesta nada, No. solamente tener el servicio de internet. Entonces, miren la magnitud que tiene la difusión de una nueva tecnología sobre el bienestar social. Por ejemplo, en el caso de WhatsApp. ¿Listo? Profe, y ahí en la diapositiva anterior donde dice que se producirán menos robots de lo que resulta óptimo, es en relación a, o sea, ¿no sería como al contrario, se producirán más robots? No, lo que te está diciendo ahí, se producirán menos robots de lo que resulta óptimo. Es la diferencia entre la cantidad óptima y la cantidad de mercado. ¿Qué quiere decir aquí? Se producirán menos robots de lo que resulta óptimo. Lo que quiere decir en otras palabras es que es tanto la difusión de la tecnología que permite crear de manera o crear un impacto mucho mayor sobre la función de bienestar social de lo que verdaderamente ellos pueden producir. ¿Sí me hago entender? Ellos producen cierta cantidad, pero el impacto positivo de su externalidad es mucho mayor de lo que realmente producen. ¿Me hago entender ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, espero haberme hecho entender con la idea. Entonces, miren, en ese orden de ideas, por tanto, externalidad en la producción. El costo social difiere del costo privado. Externalidad negativa desde la producción implica que el costo social es mayor que el costo privado. Y en la externalidad positiva desde la producción es que el costo social es menor al costo privado. Por lo tanto, ejemplos para poder entender esto. La producción de aluminio genera externalidad negativa, ¿ok? El costo social incluye el costo de la producción de aluminio más el costo de la contaminación. La producción de robots genera externalidades positivas. Sí, ok. La difusión de nuevas tecnologías puede beneficiar a otros productores. Por ello, es que se producirá menos robots de lo que resulta óptimo. ¿Sí me hago entender ahí ya, compañera? Sí, profe. Ok, segura, ¿no? ¿Alguna pregunta aquí? No sé. Porque el costo social es menor que el costo privado porque ahí no hay contaminación. Un ejemplo. Efectivamente, sino una difusión de bienestar. Exactamente. Ok, listo. Eso es, una difusión de bienestar. ¿Ok? Las tecnologías son muy buenas, ¿no? Pero hasta dónde, ah, ah, pero ya a un poquito de reflexión, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales son muy buenas, ¿no? Pero ya un momento ya cuando comienzan a pasar los límites de la privacidad de la persona tal, ahí comienza a generar la externalidad negativa, ¿no? También, ¿no? ¿Sí me hago entender? Bueno, Sí, señor, clarísimo. bueno, ahora. Por ello es que es muy relevante que se puedan internalizar las externalidades. ¿Qué quiere decir? La solución de las externalidades requieren que los agentes las internalicen. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es una internalización de una externalidad? Alteración de los incentivos para que los agentes tengan en cuenta los efectos externos de sus decisiones. Miren que
Hay un principio en economía que expresa que los agentes económicos responden a incentivos. ¿Ya? Si se toma la decisión de generar una externalidad negativa, entonces importante poder internalizar esas externalidades para generar desincentivos a que no se produzca esa externalidad negativa. Igualmente, también se pueden internalizar dichas externalidades para generar incentivos a que dicha externalidad genere mayor bienestar social. Internalización puede tener lugar a través de soluciones privadas, digamos, reducción de impuestos para que las empresas tengan mayores incentivos a producir nuevas tecnologías y generar mayor difusión y bienestar social. Obviamente, se pueden también internalizar mediante las políticas públicas, ¿ok? La intervención del Estado. Ahora, ¿estoy acá? Sí. Ok, sí, voy acá, voy acá. De lo que les comenté ahora. Una externalidad, eso nunca, nunca, nunca va a ser, eh, digamos, contravertible. O sea, nunca se puede decir, no, la educación no puede invertirse en educación, no, por favor. Por eso la educación es la principal herramienta. ¿Ya? De ahí deriva una gran externalidad positiva para tener un impacto muy significativo sobre nuestra función de bienestar. Te leo, una externalidad es, de nuevo, una externalidad es que en una población más educada hay electores más informados, lo que significa un mejor gobierno para todos. Otra externalidad es que una población más educada tiende a significar tasas de delincuencia menores. Una tercera externalidad es que una población más educada estimula el desarrollo y divulgación de avances tecnológicos, lo que da por resultado mayor productividad y mejores salarios para todos. Debido a estas tres externalidades positivas, una persona puede preferir tener vecinos que hayan recibido una buena educación. Entonces, ¿eso cómo se representa gráficamente? Porque aquí ya estamos asociando la externalidad positiva no desde la producción, sino desde el, Bienestar. mm, no desde la producción, no desde la oferta, sino desde Demanda. el consumo. Claro, Desde que nosotros consumimos educación. Hay un servicio de la educación que te da todos estos, mira, un primer piso de bienestar, genera más bienestar, bienestar, ¿eh? Y entonces aquí, ¿cómo se plantea la educación como una externalidad positiva desde el consumo? Porque consumimos dicho bien o servicio, que es la educación. Aunque es muy importante hacer aquí el paréntesis, es que la educación no es, no se puede ver como un gasto, ¿no? La educación se es una ve como inversión. una inversión, ¿ok? Bueno, eso en términos gráficos, ¿qué implica? Pues que como estamos aquí analizando ya la externalidad positiva desde el lado de la demanda, desde el lado del consumo, en este caso la educación, pues eso implica que en términos gráficos, pues como una sociedad, cada vez que adquiere mayor educación, tiene estos efectos que acabo de mencionar, es decir, estas externalidades, aumento de las externalidades, mayor bienestar, en términos gráficos implica que la curva de la demanda se desplaza hacia la derecha y por lo tanto genera una mayor cantidad óptima por encima de la cantidad de mercado. Y ese desplazamiento de la demanda hacia la derecha implica el valor social. Es decir, la educación genera un gran beneficio social, que es el valor privado y el beneficio que genera dicha externalidad. ¿Me hago entender aquí? Hola.
Profe, y entonces hacia la izquierda sería una reducción. También habría desplazamiento de la demanda hacia la izquierda, una disminución del Ajá. bienestar social. Claro, claro, que la gente no quiere educarse, en fin, y que aumenta la delincuencia, y es todo lo inverso en esto. La gente más productiva, menores salarios, es, digamos, es como que una guerra, algo así. ¿Me hago entender? Sí, ya se volvería negativo. Efectivamente. Entonces vamos a acabar de adelantar un poquito, porque esta gráfica es muy similar a lo que acabo de mencionar. ¿Ya? Si ustedes observan esta externalidad negativa, vea, esta externalidad positiva en el consumo, ¿de qué? De educación. Y esta gráfica es la externalidad negativa en el consumo ¿de qué? De alcohol. Ahí lo que me está diciendo la compañera. Entonces la curva de la demanda se desplazaría hacia la izquierda. El alcohol, el consumo de alcohol genera externalidades negativas. ¿Me hago entender aquí? Comparando la gráfica A y B de una externalidad negativa en el consumo y positiva en el consumo por aquí de alcohol y aquí de educación. Ya logran analizarla, no sé. Profe, ¿por qué en la externalidad negativa? Es que eso es lo que no me queda claro todavía. La cantidad disminuye, no, si el alcohol, no consumirían más alcohol, la cantidad no aumentaría. Pero a ver si lo entiendo. Ahí, la cantidad óptima, la cantidad del mercado, bueno, el equilibrio, sí, la cantidad óptima disminuye, ¿sí? La cantidad óptima de alcohol es menor a la cantidad de mercado. ¿Por qué la cantidad óptima es menor a la cantidad de mercado? Porque hay presencia de una externalidad negativa derivada por el consumo de alcohol. Y por lo tanto, dicha situación, en términos gráficos, implica que la curva de la demanda se desplaza hacia la izquierda. Ok, ahora sí entendí. Hay una reducción en la demanda, pero generada por una externalidad negativa del consumo de alcohol. Eso es como cuando, bueno, Ay, ¿se profe, acuerdan qué hace pena. unos... A mí no me Dime. queda claro. Eso, o sea, querría decir que se produce más alcohol de lo que la gente estaría dispuesto a No, consumir. no, pero estamos aquí analizando la externalidad, la externalidad no desde la producción, desde el Sino desde el consumo. consumo, perdón. Ujú. Entonces la gente, o sea, por eso, igual habría más producción de lo que la gente quisiera consumir. Igual irá más producción de lo que será consumir, a ver si lo entiendo. Es que aquí no, aquí lo que me está diciendo es que cuáles son los efectos adversos que genera la El alcohol. externalidad de consumo de alcohol. Eso es lo que me está diciendo. Los efectos adversos que produce es que la cantidad óptima de consumo de alcohol va a ser menor a la cantidad de mercado. Entonces, ¿por qué? Porque es que el consumo de alcohol está asociado a mayor delincuencia, mayor accidentalidad y así Riñas, sucesivamente. y, sí. ¿Sí? Mientras que ya la externalidad positiva asociada al consumo de la educación es todo lo inverso. ¿Vamos bien? Tengo una pequeña consulta. Dale. Cuando yo hablo de producción, me voy con la curva de... Te asocias a la curva de la oferta, Y cuando es consumo, a la de la demanda. a la demanda. Por eso cuando vimos ahora Entonces, cuando, Dale, sigue, qué pena. entonces, cuando son actividades de consumo negativo, o sea, negativo yo lo veo es como consumo de licor, como gastos innecesarios, No, entonces consumo de drogas, ¿no? reduce También. la... Ujú. Eso, hay un desplazamiento hacia la izquierda. Ajá, de la demanda. Pero si tomamos el ejemplo de los consumos de educación, Ujú. de bienestares sociales como beneficios por capacitación o cierto tipo de proyectos que se apliquen en las comunidades, aumentaría hacia la derecha. Ajá, ajá. Es un desplazamiento a la derecha de la demanda.
Y por lo tanto, el valor, Entonces, por eso te estoy diciendo, mira, mira aquí, el valor social es mayor al valor privado. ¿Sí pillas? Sí, el valor social, estamos a donde estoy señalando, es mayor al valor privado. ¿Sí me hago entender ahí? En el sí, positivo, en señor. la externalidad positiva. Claro, Ajá. ¿sí? Sí, señor. Bueno, entonces lo que vamos, bueno, a aprender más adelante es hallar estas áreas, ¿no? Porque dice por una, ¿cuánto? Ok, sí, la educación genera esto, ¿en cuánto equivale a esto? ¿A cuánto esta área? Pues necesitamos datos, ¿no? Eso lo vamos más adelante. Igual, si esto genera una externalidad negativa, ¿a cuánto equivale esto? Y entonces, es por ello que para poder calcular o medir esas áreas, pues por eso es que utilizamos los excedentes, etcétera, etcétera, que vimos en la clase pasada, y por lo tanto, pues para poder medir más objetivamente esos aumentos, reducciones en el bienestar derivados por externalidades negativas o positivas, la mejor manera de poderlo cuantificar es en términos monetarios. Porque ¿qué es lo que más afecta una externalidad? Hay una reducción en bienestar, pero para poderla hacer más objetiva y menos subjetiva, se cuantifica en términos monetarios. ¿Sí me hago entender ahí? ¿Me podría repetir, Inge? Profe, qué pena. Es que sabemos que dichas externalidades, sean negativas o positivas, o aumentan o reducen nuestro nivel de bienestar. Listo. Pero para, digamos, volver dicha situación más objetivamente, entonces calculamos las áreas. Y el resultado de esas áreas nos va a dar un resultado en términos monetarios. Porque dentro de nuestra función de bienestar, para hacerlo más objetivamente, por eso lo volvemos en términos monetarios, para ser menos subjetivos y más objetivos. Porque lo que más incide sobre nuestra función de bienestar social siempre va a ser el efecto monetario. ¿Sí me hago entender ahí? Sí, señor. Eso es. Bueno, ¿por dónde iba yo? Estoy acá. Ok. Ahora, continuando con las externalidades desde el lado del consumo, no desde el lado de la producción, el valor social difiere del valor privado. Es por eso que en una externalidad negativa, el valor social es menor al valor privado y en una externalidad positiva, el valor social, porque la educación genera todos esos efectos más sociales, ¿cierto? Comienza un buen efecto multiplicador, va a ser mayor al valor privado. Ejemplos: el consumo de alcohol genera externalidades negativas, problemas de salud, delincuencia, malos tratos, etcétera, etcétera. De por sí, problemas ambientales y toda cuestión, pues asociados aquí al consumo de alcohol, pues igual el maltrato a la mujer, ¿no? Muchas veces está asociado a eso, generalmente, ¿no? Y es un problema ambiental, ¿o me equivoco? No, señor, no se equivoca. La educación genera externalidades positivas. Un mayor nivel de educación aumenta la productividad de los trabajadores, por obvias razones. Ahora, en ese orden de ideas, por lo tanto, ahora dichas externalidades y el bienestar económico. En presencia de externalidades, el mercado falla y se genera una pérdida del bienestar. Dos puntos. Cuando los productores y consumidores no tienen en cuenta los efectos externos de sus decisiones, es decir, yo soy egoísta, soy individualista y solamente busco mi bienestar particular y nada más. Ay, pero está reduciendo mi bienestar. Tienden a producir o consumir más o menos de lo que resulta óptimo. Externalidades negativas: la cantidad del mercado es mayor a la cantidad óptima.
y externalidades positivas, la cantidad de mercado es menor a la cantidad óptima. Por tanto, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo conseguir que los agentes tengan en cuenta los efectos externos de sus decisiones y así alcanzar el óptimo social? ¿Cómo conseguir que los agentes tengan en cuenta los efectos externos de sus decisiones y así alcanzar el óptimo social? Mire, la gran pregunta. Todos los días nos enfrentamos a externalidades, ¿no? Desde que salimos a la casa, desde la casa, todos los días, externalidades, ¿ok? Por lo tanto, en ese orden de ideas, con base en la formulación de esta pregunta, pues hay soluciones para poder corregir esas externalidades, como los códigos morales, las sanciones sociales, organizaciones caritativas, integrando diferentes tipos de negocio, en fin. Por ello es que se justifica que el Estado tiene que entrar a reducir o generar desincentivos o incentivos para dichas externalidades. Entonces, la creación de políticas públicas para resolver externalidades, sea para aumentarlas, para generar mayor bienestar o para frenarlas, para contener esa reducción del bienestar social. El gobierno intenta resolver los problemas de la externalidad mediante medidas de orden y control, prohibiciones, no contaminar por encima de un cierto nivel, obligaciones. El personal sanitario se tiene que vacunar. Políticas basadas en el mercado. Los impuestos pigovianos para corregir las externalidades negativas, subvenciones para corregir las externalidades positivas o permisos transferibles. Ejemplos de políticas públicas a solucionar externalidades. Obligar a que las empresas reduzcan la contaminación hasta una cantidad determinada. A regularlas. Poner un límite a la contaminación total. Asignar derechos de contaminación por empresas y permitir derechos que transfieran a través de un mercado o establecer un impuesto de una cantidad determinada por cada unidad de contaminación emitida por la empresa. Eso es lo que se llama, en otras palabras, los impuestos pigovianos. ¿De dónde derivan dichos impuestos? De las ideas de Arthur Cecil Pigou, un francés. Es considerado el fundador de la economía del bienestar y principal precursor del movimiento ecologista al establecer la distinción entre costos marginales privados y costos sociales y abogar por la intervención del Estado mediante los subsidios e impuestos para corregir las fallas del mercado e internalizar las externalidades. ¿Ok? En resumen, muchachos, pues como para acá vamos resumiendo, estoy acá. En resumen, mire, fallas del mercado, externalidades. Problemas que provoca. No se produce lo que la sociedad desea debido a, dos puntos, externalidades negativas. Se producen efectos negativos en la sociedad. Se produce demasiado. Externalidades positivas. Se generan efectos positivos en la sociedad. No se produce lo suficiente. ¿Qué busca el Estado? Reducir o eliminar las externalidades negativas o fomentar las externalidades positivas. Instrumentos de intervención del Estado para las externalidades negativas, prohibición o restricciones, establecer precios máximos para dichas producciones o impuestos. Para las externalidades positivas, subvenciones, subsidios y ayudas o regulación. ¿Ya? En fin, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna reflexión? Ok.
Profe, que pues el tema, pues uno lo va decidiendo poco a poco y pues digamos que con la primera parte, tanto de oferta como de demanda frente a todos los consumidores, uno trata de aterrizarlo, pero pues procesa la verdad uno toda la información, aunque se haya leído y esas cosas, pues a veces es complejo interpretarlo pues, en todos los campos que se están o que vamos a aplicar, digamos así. Vale, gracias. Sí, pero bueno, aquí ya vamos, creo yo que la próxima clase vamos acá. ¿A qué? ¿Qué? No, no leí bien. Lo importante es que como ya estamos, cuando vimos la clase pasada, los excedentes, el bienestar, etcétera, miren que aquí ya un poco más de profundidad del curso de economía ambiental, ¿no? Este tema es relevante. ¿Ok? Sí, en el chat dice Beatriz, dice que si en la próxima clase vamos a realizar ejercicios gráficos. La próxima clase vamos a ver bienes públicos. Porque es externalidades y bienes públicos. Y acabamos de ver bien externalidades, hoy miércoles. La próxima clase, bienes públicos. Hacemos 2 o 3 ejercicios que estén vinculados a externalidades y bienes públicos y ahí la tercera tarea. ¿Listo? Ah, ok, profe, esas no están cargadas aún, ¿cierto? Porque no las, ¿Perdón? esas aún no están cargadas en el Classroom ni en la plataforma. La clase sí, la A la presentación. clase sí, pero la las pre- tareas. no, todavía no, todavía no. Ah, ok, profe. Entonces, ese es el orden. Terminamos con el tema de externalidades, importante tenerlo claro, y la vinculación que tiene obviamente ello con un curso de economía ambiental. Y la próxima semana vemos lo que son los bienes públicos y la vinculación obviamente que tiene con la economía ambiental, porque los bienes públicos tienen dos características esenciales. No son ni excluyentes ni rivales. Como no son excluyentes ni rivales, los bienes públicos, como un parque que no es excluyente ni rival, son altamente susceptibles a externalidades negativas. ¿Sí me hago entender con la idea? Sí, señor. Eso Sí, es. señor. Bueno, bueno, dejar de compartir. Bueno, no. Espero haberme hecho entender con la clase de hoy que haya sido de lo más agradablemente posible. Y bueno, no siendo más, muchas gracias por la presencia o la participación. Y nos vemos el próximo miércoles para terminar este tema con bienes públicos. ¿Listo? Bueno, Gracias, señor. profe. Feliz Muchas noche. Muchas gracias por la gracias. explicación, profe. Gracias. Profe, la tarea 3 vale el 30%. Es que Yo no sé- estaba... Sí, creo que sí. No sé cómo se han. No Sí, recuerdo, man. Déjeme, yo ahorita miro el contenido y a ver cómo están distribuidos esos porcentajes. sí, estaba Ya. mirando acá la primera Ajá. tarea el 20, la segunda tarea el 20%, la tarea 3 el 30 y la sustentación el 30. Ya Ah, estamos. bueno. Entonces, ¿alguna de esas? Entonces, ¿cómo? Vuelve a repetir, por favor, compañera. Primera tarea. La tarea 1 el 20%, la 20, tarea 2 el 20%, 20, la 40. tarea 3 el 30%, y dice que la tarea 4 la sustentación de casos, el 30%. Ajá, ajá. Ahí Listo, estamos. listo. O sea que hay que darla, mejor dicho, el 200% en la tarea 3 y el 400% en la tarea 4. Claro, porque son las que tienen, son de todo el Ajá, curso las que tienen mayor mayor peso. porcentaje, sí, señor. Tienen mayor peso. Ujú. ¿Listo? Listo. Bueno, muchas gracias. Feliz noche y bueno, chao. Nos vemos el Lo mismo miércoles. para usted, profesor. Buenas noches. Gracias, Gracias, profe. profe, Que que descansen, descanse. compañeros. Feliz Hasta Descansen. noche. luego. Feliz noche. Gracias, Gracias, profe. Buenas profe. noches. Buenas Buenas noches, noches. descansen todos. Igualmente.